¿Te resulta difícil crear composiciones para decorar tu mesa de centro o tu aparador? Pues en el vídeo de hoy te cuento todos los trucos para que aprendas a componer como un profesional. Y además, hacia el final del vídeo planteamos algunos ejemplos prácticos para enseñarte a hacerlo. Hola, soy Miriam Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores, y sí, como dice el refrán, la clave está en los detalles pequeños. Pues es en cómo colocamos estos detalles dentro de nuestra casa, en cómo conseguimos sacar el máximo resultado, poner el broche perfecto y reflejar toda nuestra personalidad. Hoy voy a enseñaros algunos trucos que os van a resultar muy fácil a la hora de componer. Yo realmente ya los tengo interiorizados, es algo que realmente ni lo pienso, sino que cuando tengo que decorar un espacio o una superficie lo hago directamente así, y vosotros seguro que podréis hacer lo mismo con el paso del tiempo. Vamos a centrarnos principalmente en dos muebles, en dos superficies que se prestan muchísimo a decorar, como es un aparador o una mesa de centro, pero seguro que estos trucos podréis utilizarlos para cualquier superficie. Antes de nada, lo primero que tenemos que hacer es despejar los muebles que vayamos a decorar para que de esta manera los veamos limpios, los veamos como un lienzo en blanco y además incluso podamos tomar algunas medidas de referencia que nos sirvan para saber qué tamaño de objetos podemos decorar sobre ellos. Lo segundo que tenemos que hacer, una lista, ya sea escrita o mental, de los objetos que tenemos ya en casa que queremos utilizar para decorar estos espacios, o incluso de los objetos que nos gustaría tener o añadir para crear las composiciones perfectas. Y lo tercero sería dar un repaso a nuestro estilo, ver qué colores estamos utilizando en el espacio, qué estilo tenemos de muebles, de decoración, qué es lo que nos gusta, hacia dónde queremos ir o qué idea tenemos para que sepamos elegir con acierto las composiciones que van a decorar estos espacios. Una vez que tenemos los pasos anteriores ya hechos, aquí toca tirar de teoría porque hay 3 trucos o tips básicos que realmente funcionan y que todos tenemos que conocer antes de empezar a decorar. La primera regla o el primer truco se llama la teoría de los impares, y aquí lo que se trata es de agrupar elementos decorativos, detalles, siempre en un número impar. De esta manera la composición resulta mucho más armónica y equilibrada al ojo humano, más que si estuviéramos utilizando número par de elementos. Además, las composiciones impares dan mucha más sensación de movimiento, de relajación, de que es mucho más natural y por eso realmente todo resulta mucho más equilibrado. Toca pasar a la segunda regla y esta es la regla del triángulo. Y está relacionada evidentemente con el tip o la regla anterior, que es decir, estamos utilizando elementos impares, principalmente seguro que van a ser 3. ¿Qué ocurre con esto? Pues que podemos colocar estos 3 elementos de manera que sus vértices formen un triángulo. Esta composición, como os digo, es algo que resulta muy agradable a la vista. De alguna manera, el ojo humano percibe esto como mucho más armónico, más natural, no es algo realmente cuadriculado. Y podremos hacerlo, además, aparte de colocar un número impar de elementos, jugando con distintos tamaños y distintas alturas. ¿Y os acordáis que os he dicho que al inicio del vídeo hicierais un repaso por vuestro estilo o los objetos, colores que ya tenéis colocados en vuestra estancia? Pues esto va acorde a esta regla, que es la regla de la repetición, y os explico por qué. Lo ideal y más fácil es que utilicemos elementos dentro de la composición que tengan algún elemento en común, algún hilo conductor. Es decir, que podamos repetir colores o que vayan dentro de la misma gama cromática, que tengan formas parecidas, que sean del mismo material, pueden ser, por ejemplo, elementos todos de cerámica o elementos de vidrio. De esta manera estaremos creando un hilo conductor, consiguiendo así que todo parezca mucho más orgánico, que tiene más forma, que está más pensado y la composición nos resulte mucho más armónica. Empezamos definiendo cómo decorar un aparador, porque os digo que me parece el mueble perfecto porque no tiene demasiada altura, es un elemento que está a media altura, que nos queda muy cerca de la vista y por lo tanto va a ser una superficie perfecta para que podamos decorar. Empezamos hablando sobre cómo distribuir estos elementos decorativos encima de un aparador. Si tenemos un aparador pequeñito, que es más bien del tamaño de una consola, que puede tener 80, 90, 100 centímetros de ancho, lo ideal es que utilicemos o trabajemos en este aparador como si fuera un todo, como si fuera una única composición a crear. Pero si es un aparador largo que viste toda o una pared, es mejor que lo dividamos en partes, siempre mejor un número impar, como os decía, por ejemplo, un aparador grandote que tengamos de 2 metros, vamos a dividirlo en 3 partes y cada una de las partes las trataremos como si fueran un elemento independiente y crearemos una composición para cada una de ellas. Precisamente de aquí viene también el segundo orden, la segunda forma de hacerlo, que es crear grupos. La manera correcta de decorar con elementos encima de un aparador es haciendo grupos. Si teníamos, como os decía, un aparador pequeñito, vamos a crear un único grupo de elementos que creen una composición, y si tenemos un aparador grande que lo hemos dividido en zonas, pues vamos a crear una composición, un grupo de elementos por cada una de las zonas que lo hayamos dividido.
No se trata, si tenemos un aparador grande, que lo coloquemos elementos sueltos de manera que no tiene orden, distribuidos de aquella manera, sino que tengamos ese juego, esa idea de crear ese grupo que resulta visualmente mucho más atractivo. Es muy importante que dentro de cada composición, que dentro de cada grupo juguemos también con las alturas, para que sí creemos también ese efecto tan bonito de asimetría. Es decir, si colocamos todos los elementos de la misma altura va a quedar muy soso. Vamos a jugar con tamaños distintos, distintas alturas, de esta manera nos va a dar mucho más juego visual y va a quedar todo más armónico. Una lámpara, un jarrón con flores, un cuadro, elementos que tienen más altura mezclado con otros elementos que tienen menos altura. De esta manera vamos a crear puntos y focos de atención que van a resaltar sobre la superficie plana de nuestro aparador. Aunque parezca que no, también podemos trabajar con simetría, aunque esto realmente es algo mucho más difícil de hacer porque hay que saber hacerlo bien. Un aparador sí que podría ser un elemento en el que podríamos introducirnos en el mundo de la simetría, y aquí lo que os puedo sugerir es que coloquemos elementos que abran y cierren el espacio, que sean iguales, que sean simétricos. Lo que vamos a crear aquí son composiciones pues mucho más serias, más rotundas y también bastante elegantes. Como recomendación general, es mejor dejar los elementos más altos en los extremos y utilizar el centro para poder colocar así los elementos más bajos. Además, en muchas ocasiones sobre el aparador nos gusta colocar un elemento llamativo, como puede ser una gran obra de arte o un espejo, y de esta manera, si colocamos los elementos decorativos más altos a los extremos, no le vamos a quitar ese peso visual. A la hora de decorar un aparador o cualquier superficie, si tenéis un montón de elementos a elegir, siempre evidentemente tienen que estar basados en vuestro gusto, pero si os tengo que recomendar algunos serían un espejo, un gran espejo o una obra de arte. También una lámpara de mesa, y así lo que vamos a poder crear un juego de luces y sombras muy bonito. Algunos jarrones, algunas botellas donde podemos colocar pues incluso algunos elementos vegetales o una flor, y también una bonita composición utilizando unos libros. Pero como siempre os digo, esto depende mucho de vuestro gusto más personal y que también pongáis aquellos detalles que realmente os hacen sentir en casa. Y ahora que estamos hablando de aparadores que generalmente se encuentran en el salón, os voy a dejar también enlazado por aquí el vídeo que hicimos sobre aciertos y desaciertos a la hora de decorar tu salón para que mejoréis aún más este espacio. Ahora nos toca pasar a la mesa de centro, que yo creo que también es todos los muebles principales que tenemos dentro del salón y que se prestan muchísimo a decorar, ya que no tiene tanto uso como puede ser pues, una mesa de comedor, y además está en una de las zonas principales, que es donde suele estar el sofá, y aquí pasamos mucho tiempo. Si hablamos de distribución de elementos sobre la mesa, esto evidentemente va a depender de su tamaño. Si no tenemos un salón demasiado grande, lo lógico es que tengamos una mesa de centro pequeñita, redonda o con una forma más bien cuadrada, pues aquí quizás lo ideal para no recargar es ir a colocar una única composición, un único elemento. Pero si tenemos un salón muy grande o tenemos una mesa de centro grande, alargada o cuadrada pero de grandes dimensiones, podemos crear distintas composiciones de elemento para decorar este espacio. Si queremos algo más regio, como más formal, podemos colocar un único elemento o una única composición al centro, y si queremos darle un estilo más informal o más relajado, pues podemos llevarnos esas composiciones hacia los extremos. Y un truquillo para hacerlo fácilmente y así delimitáis la zona es colocar sobre nuestra mesa de centro una bandeja, una tabla, una superficie plana. Esta va a marcar el lugar donde luego vamos a colocar el grupo y los distintos elementos decorativos, y además, si en un momento dado tenemos que usar la mesa de centro, pues va a ser muy fácil que retiremos toda la composición. Al igual que en el aparador, es muy importante también que juguemos con las alturas. Una mesa de centro es un elemento bajito, luego le hemos puesto una bandeja que tampoco nos va a añadir altura, entonces los elementos que coloquemos encima vamos a colocarlos de distintas alturas, de distintos tamaños, para que sí creemos esas composiciones tan asimétricas que además consiguen llamar la atención. Y por supuesto, ya no sabemos la teoría, vamos a crear grupos de composiciones, ya sea, aunque sea una única composición o sean varias composiciones, porque nuestra mesa es grande, y dentro de cada grupo pues vamos a utilizar las reglas o principios que hemos aprendido ya antes, que utilicemos mejor un número impar de elementos y que utilicemos las distintas alturas y los combinemos creando composiciones que puedan englobarse dentro de un triángulo. A la hora de elegir detalles para una mesa de centro, pues también tenéis multitud de opciones. Si volvéis a preguntarme que os recomiende cuáles serían mis favoritos, pues sin duda sería una bandeja, que ya hemos dicho las ventajas que tienen, unas velas, porque así vamos a crear esa iluminación cálida y podemos jugar con el efecto de luz, también unas cajas o cestas para poder dejar pues, los mandos de la televisión, del aire acondicionado o algún elemento pequeño que no queremos que se vea, y también una bonita composición de libros.
y además es un elemento ideal para poder añadir algún recuerdo que nos hayamos podido traer a algún viaje, algún elemento muy personal que ponga un aire distinto, que sea una decoración completamente distinta a la de cualquier otra casa que podamos visitar y que refleje mucho nuestra personalidad. Y ahora, como os decía al inicio del vídeo, voy a poneros un par de ejemplos prácticos. Vamos a montar primero un centro de mesa. Yo aquí lo voy a montar encima de esta mesa de comedor, pero como es un centro pequeño sería perfecto también para colocar sobre vuestra mesa de centro. Una vez que tenemos definido nuestro lugar y nuestra bandeja, en este caso yo suelo ir a colocar el elemento más vertical. Ya sabéis que os he dicho que juguemos con las alturas, que es lo que le va a dar esa composición más asimétrica y tan bonita. Me gustan mucho las flores porque me encantan los elementos naturales y cuando los acompaño de vidrio me parece que le dan un toque de luz. Por eso mi siguiente elección ha sido un jarrón que está hecho con un vidrio de un tono cálido como la madera y aquí hemos colocado los elementos más verticales que son las flores que lo acompañan. Vamos a terminar de completar la composición con unos elementos más bajos y aquí he elegido dos velas de una altura más pequeñita para que juguemos con ese triángulo visual del que estábamos hablando y he completado con un toquecito más de verde. Como veis, tienen como en común la paleta de color con la que estamos trabajando y que hemos creado esa composición impar y el triángulo visual. Y simplemente para que veáis también lo fácil que es decorar un aparador, vamos a utilizar de ejemplo un aparador muy largo que tengo yo en el estudio que está dividido en varias zonas, por eso os voy a enseñar a decorar solo una de las zonas con elementos súper sencillos. Uno de los elementos decorativos que más me gusta utilizar sobre un aparador es un cuadro o una lámina de un motivo que nos guste realmente. Siempre lo vais a ver o tradicionalmente siempre los veíais colgados, pero una manera de hacerlo más original y más desenfadados es apoyados encima del aparador. Yo aquí he elegido un cuadro en blanco y negro que tiene una bailarina. En este sentido me gustó muchísimo la lámina porque por un lado tienen los colores blancos y negros del papel geométrico que tenemos aquí, pero por otro lado el geométrico resulta mucho más serio y conseguimos el contraste con esta bailarina que es un elemento mucho más femenino y orgánico. Para mí es muy importante siempre poner algún toque de flor, algún toque de color, por eso quería acompañar esta lámina con unos jarrones. Estos son los elementos verticales y altos que siempre os comentaba que hay que colocarlos fuera del campo visual de la lámina para que no le quitemos protagonismo. Aquí los he querido colocar en pareja para que no resulte un elemento tan lineal, sino que hagamos una composición y mezclemos distintos tonos. Y por último, para terminar nuestro triángulo, dos elementos mucho más bajitos que vamos a colocar en el otro lado, en la otra punta del aparador, al ladito del cuadro. De esta manera estamos consiguiendo conectar, como os decía, materiales, que esto es vidrio y es vidrio. Tenemos detalles metalizados que se repiten en las bocas de la botella y también en el cervatillo que tenemos aquí dorado. Y como os he dicho, el blanco y el negro siempre queda un lienzo perfecto. Yo creo que en resumen os he dado trucos y argumentos para que seáis capaces de empezar a pensar vuestras composiciones. Me encantaría ver qué composiciones sois capaces de hacer. Contadme si ya conocíais estos trucos o si realmente os han resultado útiles. Y como siempre os digo, si también os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, compartir y activar la campanita para no perderos el siguiente. Besos y abrazos.